No hay nada. Aquí en el Salado no hay una tienda, aquí todo se acabó. Aquí destruyeron todo. Todo se acabó. Todo en esta tienda. Me dejaron una bolsa de café. En el territorio rural de los Montes de María, una comunidad campesina cayó presa de la violencia estructural. Aquel 18 de febrero de 2000, el corregimiento del Salado se transformó en escenario de uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano. Duraron 2 días dentro del pueblo. Llegaron el viernes 18 de febrero, a las 11 del día. Masacraron a esas personas y salieron sábado, día sábado, a las 6:30 de la tarde. La escogieron a ella. La agarran por el pelo. Le golpean el rostro tanto que todo su rostro, los huesos de la cara se los dañan. La amarraron con un cáñamo y un hombre alaba de un lado y el otro. La ahorcaron, le metieron puñales y luego le dispararon. Así murió mi mamá. A eso de las 9 de la mañana, los paramilitares entraron por 3 de las 4 vías que permiten el acceso al caserío. Un grupo llegó desde San Pedro, otro desde Zambrano y el tercer grupo incursionó desde el Carmen de Bolívar. La incursión fue ejecutada por hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, del cual también se desprendería el Bloque Héroes de Montes de María, estructuras que actuaban bajo el liderazgo nacional de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y que en la región operaban bajo el mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, Edward Cobo Telles, alias Diego Vecino, y Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena. En terreno participaron mandos como Uber Enrique Vánquez Martínez, alias Juancho Dique, Edgar Ariel Córdoba, alias 57, Francisco Robles, alias Amauri, y John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, responsables de conducir a los grupos que rodearon y tomaron el corregimiento. Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura en la autodefensa, eso es mentira. Y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron 3 tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron: caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. No se tortura en la autodefensa, eso es mentira. Supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando, sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos y lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí que ellos en ningún momento, ni ningún jefe perrita de eso, me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me venga a decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. La subregión de los Montes de María, en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia, se caracteriza por una geografía difícil, vías de comunicación precarias y economías campesinas que conviven con dinámicas de cultivos ilícitos, presencia de actores armados y una marcada fragilidad institucional. En 1950 ya estaba en todos sus apogeos el cultivo de tabaco en las regiones. Y diferentes empresas tenían sus factorías en la región. Recuerdo en El Salado, habían 7 empresas con diferentes nombres. Eso llevó a que llegó mucha riqueza a la región. Pues desde que comenzaron a entrar los grupos, la gente, bueno, por ejemplo, el que tenía sus animales, el que tenía tenía que salir porque ya como que el temor ya no se podía. Por ejemplo, las compañías se fueron de aquí del Salado, luego ya se fueron del Carmen de Bolívar. Entonces, eso decayó, así de esa manera fue decayendo, ya poquito a poquito fue lo que ya se fue quedando. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, El Salado formaba parte de esos territorios en situación de vulnerabilidad, escasa presencia estatal, bajos niveles de protección social y alta exposición al desplazamiento forzado. Estas tierras son grandísimas, no tanto lo grande sino lo productivo. Y por esto es que se vive peleando.
Para 1995, los Montes de María, y con ello el Salado, ya estaban inmersos en una dinámica de violencia persistente. La presencia de frentes guerrilleros en la zona, junto con los primeros asentamientos de bandas de autodefensa, generó un ambiente de amenaza constante para la población civil. En 97 llegó un grupito pequeño de paramilitares e hizo el primer, con 5 personas, 4 muertos, un desaparecido. Ya venía viendo algunas inquietudes, algunos movimientos, algunas cuestiones. Bueno, me fue muy grato que algunas de mis familias se fueran viendo porque veía venir algo. Sentía pisadas de animal grande. Aquí fue a donde empezó todo. El 23 de marzo del año 1997. Aquí se registraron 5 episodios de barbarie que provocaron el primer desplazamiento. Así, El Salado sufrió su primera incursión paramilitar, un hecho violento que dejó 5 personas asesinadas en la plaza central y generó una profunda incertidumbre entre sus habitantes. Nadie en El Salado se imaginó que la violencia calcaría esa tragedia, solo que en peores proporciones pocos años después. Sentía pisadas de animal grande. Dos meses antes, un helicóptero sobrevoló la zona, dice la comunidad, arrojando unos panfletos. Lo que decía textualmente uno de los panfletos que arrojaron ese día es: cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año, porque no van a disfrutar más. Llegaron unos castaños buscando a unos caballeros que andaban por Tacaloa, Playoncito y El Barguero, y como no los encontraron, le tocó de paga el pueblo. En los días previos a la incursión en El Salado, los grupos paramilitares avanzaron por varios poblados de los Montes de María, cometiendo asesinatos selectivos, saqueos y desplazamientos forzados. Pues ya la gente, cuando los veía a ellos, todo el mundo se paralizaba. Muy temprano de la mañana yo me encontraba en mi casa con mis hijos preparándole la comida porque ya ellos iban para el monte, ya yo me iba a poner a lavar, ya la ropa estaba en la batea, cuando escuché de la parte de atrás unos disparos. Salgo a la puerta, aquí en esta parte donde ustedes ven, estaba mi hijo sentado esperando su desayuno. Yo le dije: papi, porque yo así que le hablo a mis hijos, papi, párate a escuchar, yo oigo unos tiros por allá en aquella loma. Los paramilitares avanzaron por los caminos rurales y tomaron las entradas del caserío. El movimiento de hombres armados despertó a muchas familias sobresaltadas. La población, sin información y sin posibilidad de reacción, comprendió de inmediato que algo grave estaba por ocurrir. La puerta se abre porque ellos la patean y se abre. Cuando lo ven que está agachado, si me di palabra, me lo disparan, me lo matan. Y recuerdo que mi hijo, cuando se despidió de mí, me hizo así con su mano. Oye, como quien dice: ya me voy de esta vida, madre. Y entonces, cuando yo salgo afuera, veo a mi esposa. A medida que avanzaban por las calles principales, los grupos armados fueron reuniendo a decenas de habitantes en puntos de control improvisados. Allí los acusaron de colaborar con la guerrilla, una imputación que los paramilitares habían utilizado de forma reiterada en la región para justificar su avance y el uso de la fuerza. ¡Ay! Salgan, patías guerrilleros, hueputa. Así, lo trataban a nosotros que no teníamos nada. Y llegó un negro allá enseguida con el rifle, ¡pam! Y mató dos muchachos como de 19 y 20 años. Testimonios recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica señalan que esta acusación colectiva se convirtió en el pretexto inmediato para los asesinatos, las torturas y el desplazamiento masivo que siguió en las horas posteriores. Con los paramilitares ya dentro del caserío, muchas personas intentaron correr y buscar refugio en sus casas, en patios vecinos o entre los árboles cercanos. El temor se extendió con rapidez
y las rutas de escape se agotaron en minutos. Para gran parte de la comunidad, esos esfuerzos resultaron en vano. Los grupos armados avanzaron por las calles, entraron a varias viviendas y terminaron reuniendo a hombres, mujeres y jóvenes para llevarlos hacia la cancha principal, donde inició la concentración forzada. Bueno, cuando llegamos acá, lo primero que hicieron fue dividir a las personas. Las mujeres las ubicaron acá, a todas, aquí en la iglesia. El sol era inclemente. Los hombres fueron ubicados a un lado y las mujeres al otro. Sin mayor anuncio, los paramilitares dieron inicio a lo que tenían previsto. La cancha se convirtió en el punto central de control y la población, sin opción de retirarse, fue obligada a presenciar una serie de actos de extrema violencia. Cuando nosotros con los ojos, todos los civiles que estamos acá, nos damos cuenta en esa casita viejita que está un señor llamado Semiro Coño. Ahí lo sacan de la casa y lo están esperando, con nylon, con cuerda. Ellos agarran esa cuerda, amarre allá y yo amarro acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo jalamos por aquí. ¿Usted jala para allá? Sí, señor. ¿Usted jala para allá? Y yo jalo para acá. Cuando el señor Emiro está totalmente ya en un estado directamente de... ¿Cómo lo llama directamente? En un estado de... inconsciente totalmente ya. Él no siente ya lo que le están haciendo porque él está perdido. ¿Qué hace? Uno de ellos le corta la oreja con semejante puñal. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga, sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo, que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie dijo nada. Y cuidado, decías algo porque, ¿qué se puede hacer? Al final, pues, él junto con 4 hombres más, que 2 de ellos tenían la cara tapada, me llevaron a una habitación de esa casa y bueno, ahí hicieron conmigo todo lo que a ellos se les dio la gana. La acción criminal consistió en torturas, degollamientos y decapitaciones y violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos, entre ellos una niña de 6 años y una mujer de 65. Ni a un animal le quitan la vida, así como esa gente le quitaron la vida, le arrebataron la vida a mí. Lo mismo a mi hermano, de que le cortaron la oreja, le metieron la cabeza en una bolsa y le metieron una cosa así por la espalda, lo pusieron a caminar, lo cogieron por el pelo, contra la cancha, y hasta que no lo dejaron muerto, no lo dejaron de golpear. Y cuando ya él quedó sin vida, oreja cortada y el chuzo puesto en la espalda, ya estaba muerto, le vaciaron la ametralladora, lo cargaron de aquí y lo botaron por allá con la ametralladora. A disparos fueron como unos 5, el resto con monas y mazo eso de partir piedra. Sí, otros pedazos de palo, muy pesado, otros con peinilla, otros a punzón le pillaban, otros a patadas. La señora Calena fue una patada que le dieron aquí, fue muy cruel. Sí, porque murió mucha gente inocente, total. De esta mortandad que hubo aquí, tan solo 2 porque mamá y papá, porque 2 hijos eran milicianos de la FARC, nada más. Los demás fue por capricho, porque Luis Pablo era profesor, la mamá era madre comunitaria, a un señor porque le habían encontrado una carne en el enfriador, ya decían que era de la guerrilla, y así. Otro porque trabajaba en un punto cercano a donde había campamento. Y entonces no investigaron nada. Dijeron, ya nos vamos. Salieron por ahí, ¿ves? Cuando salieron por ahí, a los 5 minutos venían entrando los infantes de Marina. Por acá. Por la vía de Canuntalito. ¿Cuándo llegó la infantería que está por aquí? Ayer. La Cruz Roja nada, aquí no ha llegado nada. Hoy que vienen ustedes, eso es el miércoles. No han recogido, ¿cuánta comida van a hacer?
No hay nada. Aquí en el Salado no hay una tienda, aquí todo se acabó. Aquí destruyeron todo. Todo se acabó. Todo en esta tienda. Me dejaron una bolsa de café. Ahora sí. Estaban descomponiendo, estaban bebiendo y estando, tocando. Hicieron fiesta aquí con los Sí. Tocaban la tamborita cuando ven que se vieron todas las manos que vieron haciendo. Hombres de Carlos Castaño dejaron un camino de muerte por 4 corregimientos de la zona. Fuerzas militares atribuyen las muertes a una guerra entre paramilitares y los frentes 35 y 37 de las FARC. 12 familias se han desplazado de la zona. Que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que en el sentido de que no se trató de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres de los paramilitares. Era perfectamente fácil identificar quiénes eran guerrilleros, quiénes no lo eran. Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor. Todos eran desarmados, porque los armamentos que se encontraron fue en algunas casas. Pero no podemos decir, este era el guerrillero o este era el que estaba uniformado. Todos eran civiles, para mí todos eran civiles. Una niña como de 6 años y fue asfixiada con una bolsa por hombre de Rodrigo Mercado. Fue asfixiada, o sea, menos mal que no le dieron tiro ni nada. O sea, me dio vaina, pero bueno, esa es la guerra, ¿no? Los paramilitares impusieron un régimen de violencia extrema, seleccionaban víctimas, abusaron a mujeres y actuaban entre gritos y música, sin freno ni compasión. Para la comunidad de El Salado, aquel episodio representó el punto más alto de la barbarie. Pero lo más doloroso, según investigaciones posteriores, fue conocer que estos hechos se habrían cometido en un contexto de complicidad de fuerzas oficiales del Estado. De una u otra manera querían limpiar la zona. Lo que pasa es que El Salado era una zona que no podía entrar la tropa. Todo comandante de batallón y de brigada cuida su zona, ¿no? ¿Cómo pudieron llegar 400 paramilitares sin que el Estado no supiera que se estaba movilizando un número de hombres tan alto? Pero ¿cómo es posible que hayan circulado por lo menos 2 helicópteros por el espacio aéreo durante los 5 días, sin que ninguna acción se haya adelantado para derribar por lo menos esos helicópteros? El señalamiento sobre la complicidad o permisividad de fuerzas militares ha sido reiterado por la población y aparece de forma constante en diversas investigaciones. ¿Cómo le compraba la munición? Se la compraba la Infantería Marina. ¿Y a quién se la compraba usted? A la Infantería Marina. Pero la Infantería Marina son muchos. Sí, señor. Bueno, la munición, camuflado, todo se lo compraba la Infantería Marina. Y eso hace muy plausible una versión libre que dio un paramilitar que participó en la masacre, alias Pantera, que decía, yo era infante de marina en ese momento. Y dice, yo estuve haciendo el bloqueo porque la orden que teníamos es no deje entrar a nadie. Era como si de alguna manera se quisiera asegurar la salida de los paramilitares. ¿Y el padre dónde está, el sacerdote? No, que no viene nadie. Mi padre ni en foto. En película, nada. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma. En los años siguientes, varios empresarios y grandes compradores de la región adquirieron tierras a precios irrisorios, aprovechándose del miedo y del abandono forzado. Aunque muchas de estas transacciones se presentaron como negocios legales, en la práctica se alimentaron del terror que dejaron las autodefensas, consolidando así un mapa de propiedad marcado por el desplazamiento y la presión armada. Este suceso hizo parte de la más sangrienta escalada de eventos de violencia masiva ocurridos en Colombia entre 1999 y el 2001. En ese periodo en la región de los Montes de María, donde está ubicado El Salado,
la violencia se materializó en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. Entonces, cuando ya nos regresamos para acá, habían algunas como cinco o seis familias que había aquí. Llegamos a la casa que está enfrente, de ahí no salíamos para ningún lado. Yo no salía para ningún lado, todo el día metía en una hamaca viendo televisión, hasta en la noche que ya me cambiaba para la cama a dormir. O sea, me sentía como que muy triste, me asomaba a la puerta y no había nadie, se veía todo solo. La masacre del Salado es contundente porque hay que mirar y dimensionar geográficamente donde pasa esa masacre, donde hay casi más de 100 muertos. Lo que pasa es que de pronto que tú vas consiguiendo quién te narra, quién eso, pero todo es daño psicológico, el impacto que quedó. Pero además de eso, cómo tú pones en una cancha a 21 personas a jugar la lotería, la ruleta rusa, para pagarle un tiro al que a ti te dé la gana sentado. ¿Quién eres tú para hacer eso? A pesar de que las estructuras paramilitares responsables han sido plenamente identificadas, la situación judicial de muchos de sus mandos continúa marcada por vacíos. Figuras como Salvatore Mancuso han sido vinculadas formalmente a los hechos y llamadas a rendir versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras otros exjefes y participantes directos han enfrentado procesos en justicia ordinaria o en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la comunidad de El Salado insiste en que estas actuaciones no han sido suficientes para esclarecer la totalidad de responsabilidades ni para garantizar que se conozca la verdad completa de lo ocurrido. Cuando hablamos de reparación no solo nos vamos a lo monetario ni mucho menos, que de pronto es como a veces una reparación va incluida un proceso de transformación para cada una de las personas que vivimos en carne propia esa violencia. Nosotros nunca hemos escuchado de ellos como debe ser. Queremos pedir perdón o queremos pedirles disculpas por todo lo que pasó. No, para nada. Yo le pido perdón a la víctima, es un peso menos que ya desde encima, ya puedo dormir más tranquilo. Quiero que me reciban, perdón, con un fuerte abrazo. ¿Ustedes por qué los matan? Bueno, ¿qué le digo yo? Mire, allá en la defensa de los Montes María estaba frente a 35 y 37 y de repente Ilelete. Muchos jóvenes de ellos se desertaban y se presentaban en la fuerza pública. Los muchachos se desertaban, claro, buscando una oportunidad laboral, ¿no? Social. Y lamentablemente que esa oportunidad, ¿dónde la llevaban? La llevaban allá de nosotros para que nosotros generáramos empleo a ese joven. Eso, bueno, nosotros los utilizamos para que los diera ubicación donde están sus antiguos amigos que se convertían en enemigos. Eso fue lo que sucedió en El Salado. En El Salado, lamentablemente, los dejamos llevar por unos guías y pertenecieron a la guerrilla y señalaron a las personas como guerrilleros. Hay que reconocerlo y los comandantes lo han reconocido, porque controlar 400 hombres, el comandante que estaba frente, eso fue muy difícil, ¿no? Se perdió el control. Pero hoy reconozco que los dejamos llevar por esos jóvenes que pertenecieron a la guerrilla y reconozco hoy que ellos allá no eran ni son guerrilleros, ¿no? Son campesinos cultivadores de la seguridad alimentaria de la zona, ¿no? Y la verdad que son campesinos. Juancho Dique y Diego Vecino fueron condenados a 40 años de prisión, pero solo cumplieron penas de 8 años debido al proceso de desmovilización pactado con las autodefensas y adelantado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Otros miembros de ese grupo criminal que participaron en la masacre también fueron procesados y acusados por la fiscalía, pero la mayoría recibió condenas benévolas por la misma situación. Yo, con mi corazón de mujer, de madre, de hermana, de hija, lo perdono. A usted, a las personas que me hicieron tanto daño, que en ese momento acabaron con mi dignidad, yo los perdono. A cada uno los perdono. Ese día fuimos a buscar 30 millones de pesos. Te cedieron para la masacre del Salado. Digo, quiero ese trabajo. A ella le habían matado unos hermanos en el Carmen de Bolívar, por ahí en Oveja, que tenían joyería, ella manejaba mucho eso, las apuestas.
Entonces ella se vendó con la gente más pobre, la gente más inocente, que fue lo del Salado. Eso fue una masacre, a ella le decían la doña, ella fue con nombres propios y todo eso, por eso lo embarajó la ley colombiana y le quitaron ese apodo a la patrona. Y después inventaron que era otra patrona, después no era la patrona, sino que era otra Emilce, también se llamaba Emilce López, pero como todo estaba manejado por los paramilitares, todo se legalizó en aquella época. Eso lo denuncié yo, expliqué cómo fue la masacre del Salado, quién dio el primer 50%, la plata de la gente di.